Bueno, yo creo que el tema sin duda hoy en Colombia, la noticia más importante del día es el aislamiento en el que está Villavicencio, el departamento del Meta y los Llanos Orientales a propósito de toda esta situación por las vías. Quiero comenzar entonces con, ¿quién quiere comenzar? ¿Las damas primero? Sí, yo empiezo con mucho gusto. Bueno, entonces comencemos entonces, Juana, porque, hombre, falta de mantenimiento en los puentes, la estructura, las vías y estamos en las que estamos en una situación muy difícil. Esto es un poco un ejemplo y un resumen de la triste historia de la infraestructura en Colombia. Es bien terrible porque no nos sorprende, yo creo que a ninguna y a ninguno que se caigan puentes, ¿no? Ya ha pasado, entonces, se cayó un puente más y siempre la respuesta a todo eso es la determinación geográfica, ¿no? Es que tenemos unos suelos complicadísimos, nuestra geografía es terrible, que es algo que además... Se vino la montaña. Se vino la montaña, que es algo que además los ingenieros en este país, que hay ingenieros excelentes y muy buenos, han debatido enormemente y la discusión se ha centrado en cómo se están construyendo los puentes, cómo se están construyendo las carreteras y por qué tristemente esto está relacionado muchas veces con la corrupción en Colombia, ¿no? Entonces, problemas en el momento de la estructuración de los proyectos. Cuando se estructuran mal los proyectos, normalmente hay problemas de diseño que son muy graves en estas mega obras, porque no estamos hablando de 100 metros de una carretera pavimentada, sino de puentes, de estructuras masivas que tienen además que manejar un flujo importantísimo de personas. Y es lo mismo, por ejemplo, que pasó con Chirajara y lo que pasa muchas veces en estas relaciones con los consorcios privados, que es una pregunta que queda aquí y que dejo, y es quién tiene la responsabilidad técnica, ¿no? Hablo principalmente de temas técnicos como las fallas de construcción y de diseño. ¿Quién es el responsable? Exacto. Don Jorge. ¿Quién es el responsable? Quiero empezar Juan por ahí. había terminado, ¿cierto? Sí, discúlpeme. Sí, señor. Sí, okay. Usted es el que menos me corta la palabra, además es el más respetuoso con la palabra acá de los tres hombres, es Juan Eduardo. Pero estamos aprendiendo para eso. Sí. ¿Qué es una concesión jurídicamente? Es trasladarle los riesgos del manejo, en este caso de una carretera, al privado. Entonces el privado se tiene que hacer cargo de todos los riesgos que ello entraña, incluso los riesgos geotécnicos, los riesgos financieros, los riesgos sí, todos estos, eso es lo que es en el fondo una concesión. Y entonces yo sí me hago una pregunta, ¿está funcionando ese modelo de concesión? Porque lo que no parece queda claro es cuáles son las responsabilidades del concesionario, por ejemplo, en materia de mantenimiento y de prevención, y cuáles las del Estado, por ejemplo, cuando sucede una situación imprevista, como pudo ser un sismo. Es muy complicado que son responsables para algunas cosas sí, y para otras cosas no son responsables. Claro, entonces, claro, y en lo complejo no son responsables. Creo que nosotros le debemos, todo Colombia le debe una disculpa a la gente del Meta y de los Llanos Orientales, porque eso es un problema de cada día. Pero hace poco también se cayó el puente del Alambrado que comunica el Quindío con el Valle. Eso ha sido una tremenda afectación porque les toca dar una vuelta más alta, más peajes, más altos los fletes, eso ha contribuido con la inflación y era un puente que llevaba 25 años construido y sin mantenimiento. Entonces ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿a quién le corresponde la prevención? ¿A quién le corresponde el mantenimiento? No hay nada más revisar aterrador, el tema de los puentes. nada más aterrador que las rutas alternas en Colombia. Entonces yo creo terribles. que hay que revisar ese modelo de concesiones para que quede muchísimo más clara la responsabilidad que le corresponde al INVIAS, a la Agencia Nacional de Infraestructura y por supuesto a los concesionarios que muchas veces para abaratar los costos en materia de interventoría y de revisión geotécnica no hacen el mantenimiento con la frecuencia que se exige. Julio, ¿sirven las concesiones o no sirven las concesiones? No, por supuesto sirven. Yo creo que esto es una discusión técnica, es una discusión de ingeniería. Acá INVIAS dice que esto estuvo relacionado con el tema del sismo, otros dicen que no tiene nada que ver con el sismo, hay diferentes versiones, el Estado se encargaba del mantenimiento, el constructor fue privado, entonces es importante que se esclarezca desde el punto de vista técnico dónde están las responsabilidades, porque hay responsabilidades fragmentadas. Si uno construye y el otro hace el mantenimiento, pues digamos, no hay claridad exactamente de a qué se debe, digamos, el colapso del puente. Pero lo que no puede servir esto, digamos, este episodio, y por eso es clave que se esclarezca rápidamente de quién es la responsabilidad, porque no se puede culpar al modelo de concesiones de que se caiga el puente, porque eso me parecería de suma gravedad. A ver, es que
a ver, yo no creo que la historia de la infraestructura en Colombia sea una historia de fracasos, ¿no? Aquí se nos olvida cómo era la infraestructura colombiana hace 30 o 40 años, que parece mucho, pero en términos históricos es un lapso breve de tiempo. Y hemos avanzado en términos de infraestructura vial, en términos, por ejemplo, también de infraestructura aeroportuaria. Entonces, esos logros que tienen que ver con la participación, por supuesto, del sector privado, no pueden quedar opacados por estos casos. Ya que lo veo tan impulsado con ese tema, y leemos el siguiente tema que ya lo hemos organizado con ustedes, es el tema de Odebrecht, la Ruta del Sol, porque está en una situación también lamentable, esa vía no se termina, pasan los años y no aparecen los responsables, Julio. El caso de Odebrecht es exactamente en la misma línea, Juan Eduardo. Aquí no se puede, digamos, permitir que haya élites políticas, porque estos no solamente son unos empresarios, sino ese enlazamiento corrupto entre élites políticas y económicas no se puede permitir que estén por encima de la ley, entre otras cosas, porque si eso ocurre, pues pierde legitimidad, digamos, esa acción conjunta del Estado con el sector privado para resolver problemas de la sociedad, y eso sería gravísimo. Por ejemplo, la estabilidad, la confianza en el sistema financiero, que desde muchos sectores se ha intentado minar aprovechando estos casos de corrupción, pues se cobija de esa opacidad, de esa oscuridad que hay en estos casos. Es importante que los máximos responsables a nivel político y económico pues paguen las culpas si las hubo en estos casos. Que aparezcan los responsables, Juana. Bueno, pues esto yo creo que hemos tenido muy buenas noticias, porque yo creo que el país lleva años esperando saber quiénes son los responsables de Odebrecht, qué ha pasado en este caso, y bueno, con lo que pasó ahora con el Grupo Aval y Corficolombiana en Estados Unidos, es un gran paso para saber quiénes son los responsables, quiénes han estado involucrados, cómo estuvieron involucrados, y esto cómo ha afectado también al país, ¿no? Como decías hace un momento, esto afectó claramente la Ruta del Sol, que estuvo relacionada directamente con Odebrecht y y todos estos malos manejos corruptos, que además tuvieron un impacto en el territorio y en nuestra infraestructura, que lastimosamente es una constante en Colombia. Tenemos el ejemplo de Reficar, que también fue muy sonado y que fue un desfalco para nuestro país enorme. Jorge, terminamos, Juana, gracias. Terminamos entonces hilando dos temas que son dos temas distintos, pero con algunos puntos en común. Claro, lo que se ha conocido con el acuerdo en los Estados Unidos es que el Grupo Aval, que ha participado en varias de las concesiones, de hecho es el de Coviandes en la vía al Llano, aceptó y pagó una multa y reconoció que había participado en un entramado de corrupción con Odebrecht, ¿sí? Y eso creo que es un tema gravísimo, porque entonces Julio César hablaba de la confianza, ¿sí? De la confianza pública. Y entonces, ¿qué está pasando? Que actores políticos se coluden con actores con sector privado para hacer digamos, para ganarse un contrato. En este caso era la prórroga de la Ruta del Sol, y como bien lo dice Juana, es una ruta, y usted lo planteaba, Juan Eduardo, que construida con corrupción, entonces no tiene las calidades requeridas, le dicen la grieta del sol porque usted camina y es ya el desfalco, ya el pavimento se está dañando. Entonces ahí hay una cosa muy complicada de corrupción, de colusión de sector privado y de sectores políticos que terminan afectando la calidad de la infraestructura vial en Colombia. Muy bien, terminamos entonces estos dos temas importantes en esta primera parte de la mesa ancha. Vamos a hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos a la segunda mesa ancha estaremos hablando de elecciones en dos países de América Latina, elecciones que tuvimos este fin de semana. Regresamos en segundos, 7:04, estamos en directo. 7:19, nuestros panelistas han movido aquí al sofá ancho, para hablar de un tema importante, señores. Elecciones en dos países de América Latina este fin de semana, en Ecuador y Guatemala. Y vemos, Jorge, que, hablando de las elecciones en Guatemala, sigue la mano de los expresidentes apareciendo en las elecciones, en el nombramiento de los candidatos y muchas veces en el triunfo de sus pupilos, ¿no? Sí, una precisión, ¿por qué están en elecciones en Ecuador? No olvidemos que el presidente Lasso decidió convocar la famosa institución de la muerte cruzada, porque el Congreso, la Asamblea lo podía destituir. Esta elección es para un presidente de 18 meses, o sea que en 18 meses vuelve a haber elecciones en el Ecuador. En primera vuelta pasa Luisa González, que es, digamos, del correísmo, no es una sorpresa. Ellos creían que iban a ganar en primera vuelta y las cuentas no les daban para eso. Y la gran sorpresa es el empresario Daniel Noboa, hijo de otro candidato eterno en el Ecuador, que
por tener, creo yo, una posición bastante moderada, y creo que en el debate le fue muy bien. Fue la gran sorpresa porque cuando la última encuesta que se supo, él tenía 4% y de un momento a otro pasó al segundo puesto. Y la otra sorpresa es que el candidato Villavicencio pues no... Claro, no asoma alcanzó por yo ninguna creo que a parte. recoger esa indignación. Ahora, fueron elecciones en condiciones muy difíciles en términos de seguridad. Yo creo que en ese sentido que se hubieran hecho con normalidad me parece que es una cosa importante para destacar en estas elecciones. Y ahora el 15 de octubre es la segunda vuelta y pues veremos cómo se plantea el escenario. Juana, ¿contenta con los resultados de Ecuador? Pues interesante, hay un dato que me llamó mucho la atención y es el de la candidata del correísmo que pasa a segunda vuelta y es la mujer más votada en primera vuelta en la historia de Ecuador, y eso es algo que Y eso le debemos gusta a usted resaltar. bastante. Ah, sí, eso es muy importante, la participación política de las mujeres en la política y en este nivel. Pero ya estaba tan en el mundo interesante. político, era una mujer conocida, Sí, ¿no? claro. Luisa González. Claro, pero que represente además esa mayor votación en la historia de Ecuador, quiere decir algo. No es sorprendente que hayan pasado a esta segunda vuelta, que los candidatos apoyados por Lasso no estén. Lasso está muy desgastado, en un muy mal momento. En Ecuador subieron las tasas de homicidio por 7%. Es una situación muy crítica y unas elecciones muy difíciles. Aunque cuando Jorge dice que pasaron en toda normalidad, no tanto. Andar con chaleco antibalas y casco para protegerse es totalmente anormal, Sí, tenemos tristemente. unas medidas de seguridad, entre otras cosas, Sí. muy fuertes para los candidatos. Julio César, ¿usted queda contento con estos dos candidatos que se disputan una segunda vuelta? Pues a mí me sorprende, Juan Eduardo, no gratamente, la victoria en primera vuelta de Luisa González, aunque es una victoria muy preliminar porque parece que la sumatoria para segunda vuelta la tiene complicada. Pues lo cierto es que es la candidata de Rafael Correa, ¿no? Un hombre condenado por la justicia por corrupción. Ahora hablábamos de corrupción y no deja de ser insólito que en América Latina los electores sigan premiando candidatos no ya acusados, condenados por corrupción. Decíamos ahora que en otras palabras es la mano de los expresidentes, no importa en cualquier lugar del mundo donde estén, para elegir a su candidato. Fíjese parecido a lo que pasó en Brasil, ¿no? Lula da Silva y su gobierno cuestionadísimos por temas de corrupción y pues hoy es el La señora presidente Dilma Rousseff y bueno, de ahí para Brasil, atrás, ¿no? etcétera. Y en Guatemala me llama mucho la atención que se hablaba de la ola rosa como la llegada de nuevo de la izquierda a América Latina. Esto parece ir en esa misma vía, un presidente de izquierda, progresista, en Que no Guatemala. debe dejar tranquilo a Julio César, por supuesto. Y la candidata del gobierno, que era la esposa del actual presidente guatemalteco, pues quedaban por ganadora, fue quien perdió. Y bueno, Guatemala ahora tiene un presidente sociólogo, que ya es hora de tener menos presidentes, abogados y economistas en Usted dice Latinoamérica. que son súper aburridos. No, digo que también que la visión sociológica y tener que a sociólogos en el poder me parece fundamental. Ahora, en Ecuador el debate estuvo alrededor de la seguridad y creo que eso de aquí al 15 de octubre va a ser lo mismo. Mientras que en Guatemala el debate es el tema de la corrupción. De hecho, el Grupo Semilla, del que hace parte Bernardo Arévalo, esa fue un poco su bandera. Vamos a ir por el pacto de los corruptos, que es como se conoce en Guatemala, a ese entramado político empresarial que se han apoderado y han hecho una captura del Estado. Y Arévalo, con su movimiento Semilla, llega con una mirada diferente sobre el tema corrupción. Sí, señor, dígame. No, pero fíjese que más que una ola rosa, que es la ola izquierdista en América Latina, parece que lo que hay es un cansancio muy rápido de los electores. Cuando el gobierno es de izquierda, en unas transiciones rápidas pasa a la derecha, lo que está pasando un poco en Argentina, lo que está pasando en Chile, que esos países están girando a la derecha, Mientras que muy de los países de América mientras Latina. que los países La que están a la alternancia. derecha están La haciendo una El transición péndulo rápida a la parece que se izquierda. está moviendo más Muy rápido rápido. en la La medida en alternancia que la constante. democracia no cumpla las expectativas de sus electores. Entonces pasa muy rápido de izquierda a derecha la famosa teoría del péndulo. Sí, porque decíamos, ya vamos a terminar con esto, decíamos que entonces se centra todo en Ecuador con la seguridad y con combatir la corrupción en Guatemala. Que eso era como el propósito de cada uno de estos Y en candidatos. Colombia juntamos los dos temas. ¿Por qué? Seguridad y anticorrupción son de los temas que en este momento suenan más en las campañas Y puede ser- electorales regionales. Puede ser caballito de batalla para las próximas elecciones. Señores, gracias. Seguramente. Bueno, Me alegra Nos- mucho Gracias, verlos. Eduardo. nos veremos Ya no- mañana por acá para Mañana. seguir conversando. Sí, señor. Mañana madrugados otra vez. Más adelante nos volvemos a encontrar.